el Evangelio de Marcos. Allí vamos a estar durante un buen rato. El capítulo 5. Leamos los versículos del 21 al 24. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla para que la leamos juntos. Dice así en la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró ante sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vamos a imaginarnos la escena. ¿Quién era Jairo? Jairo era un hombre de prestigio, líder de la sinagoga, acostumbrado a enseñar la palabra de Dios y muy respetado por su comunidad. Pero Pablo, con todos estos honores y con todo ese respeto que tenía, no podía solucionar una crisis que estaba viviendo. Una crisis de la que muchos de los que estamos aquí no quisiéramos pasar. Su hija de 12 años estaba muriendo. Ningún título, ninguna cuenta bancaria, ninguna posición económica puede resolver un problema como este. ¿Qué hace un hombre cuando está acostumbrado a tener las respuestas? Cuando la gente iba a hablar con él y encontrarse sin una de ellas. ¿Qué hace un hombre cuando tiene que encontrarse de cara con la impotencia? La impotencia en este caso de la enfermedad. Pues leemos en la Biblia que hace algo muy interesante y que creo que nos puede invitar a nosotros a hacerlo en esta mañana. Se humilló, públicamente se humilló, se postró a los pies de Jesús. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han estado en algún momento en una posición similar a la de Jairo, en la que sus títulos, su posición social, el reconocimiento de los demás no han sido suficientes para evitar ese dolor profundo y grande que ustedes han sentido? Bueno, eso es Jairo. Ese es este Jairo en este momento. Es un hombre al que el dolor lo abrumaba y lo tenía así arrugado. Pero Dios ha permitido que en la Biblia nosotros encontremos esos detalles maravillosos para que nuestra fe crezca. ¿Y por qué en la Biblia dice Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía? Pero no solamente lo seguía, sino lo apretujaba. Eso me imagino que era un gentío, un montón de gente, muchas personas. Y vamos a pensar en esa multitud. ¿Ustedes creen que esa multitud estaba allí por las mismas razones que tenía Jairo? ¿Ustedes creen que ellos estaban quizá con un problema como el que tenía Jairo? Cuando reflexionamos en esto, pudiéramos pensar que quizá la mayoría de ellos lo que quería era un espectáculo, un show, ver un milagro. Se hablaba mucho de Jesús, que hacía milagros, y nada, yo quiero estar en primera fila para ver el milagro de Jesús. Y se apretaban, ¿por qué? Se apretaban porque querían estar de primeros y ser los primeros en ver lo que pasara para poder contar lo que estaba sucediendo. Cuando Marcos menciona esa palabra muchedumbre, él quiere decir que es una multitud agolpada. Y Lucas, que también menciona esta historia en el capítulo 8, versículo 42, dice una palabra así como con un tonito diferente. Él dice allí que significa estrangular. O sea, la gente se estaba estrangulando.
Yo no quiero que nadie me estrangule. Pero ellos sí querían estar estrangulándose porque querían estar en primera fila viendo los milagros que hacía Jesús. Esa es la escena. ¿Ok? No se olviden de Jairo. A Jairo se le está muriendo su hija. Va a buscar a Jesús. Y mientras Jesús camina, porque no hay un helicóptero, no hay un avión, no hay una nave espacial, Jesús camina para ir a sanar a la hija de Jairo. Hay esta multitud en el camino. Y los versículos 25 y 26 dicen que allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Ella había sufrido mucho de mano de los médicos. Había gastado todo lo que tenía. Y cuando la Biblia dice todo, mis queridos amigos y hermanos, es todo. ¿Y saben qué? No había obtenido ningún resultado. Entonces, en esta historia tipo sándwich, donde el primer pan es Jairo, y aquí viene el relleno del pan, aparece esta mujer que ni siquiera tiene nombre. O sea, Jesús va a sanar a una niña, qué desesperación para Jairo, ¿verdad? Va a sanar a una niña y aparece una mujer que tiene los mismos años que él había disfrutado de la vida de esta niña, los tiene viviendo una calamidad absoluta. Las mujeres sabemos lo que eso puede significar. Yo lo viví, mi hermana lo vivió y no sé cuántas de las mujeres que están aquí lo han vivido. Pero yo lo viví un corto tiempo y me operaron. Pero yo sé lo que eso significa en mi carne. Sé cómo el cuerpo se debilita y la anemia empieza a asomarse. Pero no me quiero imaginar 12 años con esa enfermedad. Y esta mujer que no tiene nombre, porque esa mujer no es nadie. Esa mujer es alguien. Esa mujer es algo. Ni siquiera alguien, es algo. Según los maestros religiosos, esa mujer es impura, es rechazada. O sea, ni siquiera era una mujer normal que para la sociedad era X. Ella no era X, ella era X rojo. Marcada por esa enfermedad, marcada por ese sufrimiento, no podía tocar a nadie. ¿Se acuerdan de la pandemia? Más o menos. No podía ser tocada por nadie. Donde ella se sentaba, yo me acabo de levantar de ahí no se podía sentar nadie. Donde ella se acostaba, no se podía acostar nadie. Durante 12 años había vivido una angustiosa soledad. Y yo no sé si ustedes saben lo importante que son las relaciones personales. Sobre todo para las mujeres. Las relaciones, los amigos. Yo creo que a mí una de las cosas que menos me cuesta es hablar con la gente y tener amigos. Y yo no me quiero imaginar si a mí me dicen, Thaís, no puedes relacionarte con nadie. Bueno, les mandaría mensajes. Pero qué difícil no poder tocar, no poder ver, sentirse impura, sentirse sucia. Así era ella. Pero había gastado todo el dinero, todos sus ahorros, todas sus ganas. La vida de esta mujer se estaba desvaneciendo completamente. Y saben que cuando pienso en ella, pienso en mí. Que quizá nosotros no tenemos una enfermedad de este tamaño, pero tenemos otros problemas que nos van consumiendo y van carcomiendo por dentro nuestras vidas. Y cada día es como una carga y cada día es como un peso. Y nos sentimos así como ella, sin vitalidad, sin fuerza. Y aunque no nos impiden relacionarnos con los demás, no nos queremos relacionar con los demás. Porque cada uno de nosotros tiene sus propias enfermedades.
Esta mujer reconoció algo. Reconoció que estaba enferma. Y ese reconocimiento yo lo llamo vulnerabilidad, que se escribe con V. En Venezuela decimos con B pequeña. La vulnerabilidad de reconocer: estoy enferma, estoy en problemas, no puedo solucionar el problema ya con nada. Hemos estado así nosotros. Miren lo que dice la Biblia en Marcos, versículos 25, 27 y 28. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se le acercó, ¿por dónde? Por detrás. Como cuando uno está avergonzado y apenado, que no llega de frente, sino llega por detrás, ¿verdad? Así entre la gente. Y tocó el manto. Y ella pensaba, ella decía, bueno, si yo alcanzo a tocar, aunque sea su manto, me sanaré. Ella había escuchado que las personas que se acercaban a Jesús eran sanadas. Ella había escuchado que quienes iban a Él recibían consuelo, se solucionaban sus problemas. Y entonces ella dijo, bueno, quizá nadie se va a dar cuenta, pero si yo voy y lo toco, solo lo toco, voy a poder ser sanada. Y dijo, bueno, vale la pena hacerlo. Vale la pena probar a Jesús. Si yo tan solo me esfuerzo un poco y llego allí. Y yo me imagino que el corazón de esa mujer latía a 1000 por hora. Una cosa, no sé si a ustedes les ha pasado cuando están asustados que sienten el corazón aquí y lo escuchan. Yo me imagino que ella escuchaba a su corazón a medida que se aproximaba al Señor Jesús. Entre el miedo de ser descubierta y el aumento de la fe por ser sanada, cuando tocara a Jesús, se le iba a salir el corazón a esta mujer. Pero ¿saben qué? La multitud. La multitud la apretaba, la multitud la asfixiaba, la multitud la jalaba de un lado para otro. Pero ella estaba decidida. Más que nunca, ella decía, es ahora. Este es el momento. Y en un acto de atrevimiento, dio un salto de fe. Se atrevió, se lanzó hacia adelante. Y en esta ocasión no iba a pedir limosna. En esta ocasión no iba a ser una espectadora como los demás que estaban apretando. No, ella tenía un propósito: acercarse a Jesús para buscar la salvación. Cuando nosotros reconocemos lo vulnerable, lo poca cosa que somos, quizá en ese momento pudiéramos acercarnos a Jesús como esta mujer. Y no querer ser más parte de la muchedumbre que está apretando al Señor, sino decir, quiero acercarme al Señor para ser sanado. Porque para ser valiente, antes debemos ser vulnerables. Para dar ese salto de fe, primero tenemos que decir, solo yo no puedo. Solo yo no puedo. Ella actuó con valentía, porque desesperadamente lo necesitaba. Nadie más la había podido sanar y Jesús podía hacerlo. Miren lo que dicen los versículos 29 y 30. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, ¿qué pasó con su hemorragia? ¡Prum! Se detuvo su hemorragia. Sintió que su cuerpo había quedado sano de esa enfermedad. Y enseguida el Señor Jesús se dio cuenta de eso. Se dio cuenta que de él había salido poder. Y se volvió a esa gran multitud y preguntó, oye, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Me ha salido poder. Y ahora ustedes, comprendiendo el contexto, parece una pregunta absurda. Preguntar quién te toca cuando estás en una multitud. Mis queridos, Jesús, el Hijo de Dios, se detuvo.
Jesús se detiene no por un líder religioso, no por un hombre rico, por una mujer adinerada. Jesús se detiene por una mujer que la sociedad había desechado. ¿Saben por qué? Porque cuando la verdadera fe se activa, detiene el paso de Dios aún en la multitud. Así haya mucha gente, así haya muchos problemas, así haya mucho contexto, el Señor se detiene cuando nosotros rogamos a Él con una gran necesidad y con una confianza que Él nos va a sanar. Consideremos lo siguiente. La fe envió un mensaje y el amor, ¿qué hizo? Entonces miren qué lindo, es como las matemáticas, 1 más 1, 2. Envías el mensaje de la fe y ¿qué hace el Señor? Devuelve amor. Y yo traté de hacer algo así. Jesús quedaba impuro por el toque de esa mujer. Era lo que en ese momento, el pensamiento de la época, si Jesús tocaba a la mujer, quedaba impuro. Miren qué cosa tan terrible, por eso nadie quería tocarla. En cambio, lo que sucede es que el toque sana a la mujer. Pero hay que atreverse, hermanos. Hay que atreverse. Hay que ser valientes. Y yo les pregunto hoy a ustedes, ¿con cuánta fe nosotros buscamos los milagros? Yo sé que ustedes están buscando un milagro. Yo sé. Porque yo estoy buscando mis propios milagros. Pero la pregunta que quiero que nos hagamos en esta hora es, ¿con qué fe nosotros nos estamos haciendo? Estamos buscando esos milagros. ¿Con qué fe? ¿Cuál es la necesidad? Esa fe atrajo la atención de Jesús. O sea, él no fue que se le atascó el manto ahí y él dijo, ¡ay! Sentí que... No. Imagínense el tamaño de la fe que Jesús se detuvo. Y entonces, en los siguientes versículos, los discípulos le dicen a Jesús, bueno, tú estás viendo que te aprieta la gente, la multitud, y todavía te preguntas quién me ha tocado. Pero Jesús seguía mirando alrededor para ver quién había hecho eso. Y entonces, la mujer que sabía que en ella había ocurrido ya el milagro que tanto había pedido, con todo y susto, con todo y temor, con las piernas temblando, se acercó. Se acercó y también, así como Jairo, se arrodilló delante de él. Y ay, mis hermanos, yo hubiese apretado también a cualquiera para estar ahí en primera fila y escuchar a esta mujer. Porque ustedes saben muy bien que Jesús no preguntó eso porque no lo sabía. Jesús no lo preguntó por su información. ¿Saben que Jesús cuando hizo eso, lo hizo para que tú hoy entendieras esta parte de la Biblia? Hoy nosotros comprendemos este relato porque Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Porque si Jesús no hubiese hecho esta pregunta, se creyera que el manto de Jesús era el que sanaba. Entonces, al preguntar, él quería públicamente demostrar que esta mujer rechazada ahora era una mujer aprobada por Dios. Era una mujer restaurada por Dios. Y no solamente restaurada espiritualmente, sino también restaurada socialmente. Es maravilloso el amor de Jesús con nosotros, porque Él nos restaura de una forma integral. Y entonces yo me imagino a esa mujer con sus ojos llenos de lágrimas y ese corazón que está ahí latiendo, pero ya ella siente que está sanada. Y entonces cuando Jesús te sana, tú tienes mucha fuerza. Y ella tuvo fuerza. Ella andaba toda debilucha por la enfermedad, pero cuando Jesús la sana, ella tiene fuerza. Y dice, mire, yo le voy a contar a usted lo que pasó acá. Yo estuve encadenada por una carga muy pesada. Esa carga era culpa, esa carga era vergüenza. Entonces, bueno, yo me acerqué y toqué su manto. Yo había gastado todo mi dinero. Ella le cuenta a Jesús.
¿Y sabes qué? Yo ya no soy la misma. Yo me he sanado. Algo sucedió, me curaste, me restauraste. Y entonces ella tratando como de explicarle, como para que no la castigaran, como para que no la señalaran. Yo me imagino ahí ella hablando con el Señor. Miren lo que dice el versículo siguiente. Ay, que esta historia es tan preciosa. Dice el Señor, ve, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Sé sanada de tu azote, sé sanada de tu aflicción, sé sanada de tu enfermedad. Según la versión que ustedes lo quieren leer en la Biblia. Yo no sé cuál es la paz que tú necesitas, ni sé cuál es tu azote, pero el Señor te dice, ve en paz. Si nosotros vamos al Señor con fe, mis hermanos, el Señor es maravilloso, grande y bueno para conceder nuestros deseos según su voluntad en su tiempo, ¿ok? En su tiempo, en el tiempo de Dios. Y esa paz tan necesaria que necesitaba ella era porque la gente la estaba mirando feo. La estaba mirando muy feo. Y él quería públicamente demostrar que era su sanador, su salvador y también su amigo. Y la Biblia, en la única parte que menciona esto, en esta historia, la llama hija. Y solo lo va a leer usted en esta parte de la Biblia. La llamó hija, siéntete aceptada, perteneces a una familia. Ahora no eres algo, ahora eres alguien. Eso calmó los temores de esta mujer. Eso le aseguró un futuro porque seguramente ella querría que la sociedad la aceptara. Eso alegró el alma de esta mujer. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Fue tu fe la que te salvó, no tu dedito, ¿ok? No tu manita, no la estiradita. Fue tu fe la que te salvó. Saben que la señora White tiene un párrafo preciosísimo que voy a compartir con ustedes. Dice así, tenemos que entender esta lección porque tiene un significado más profundo de lo que muchos creen. Es posible estar en la presencia de Cristo e incluso acercarse a Él y sin embargo no recibir ninguna bendición, porque lo tocamos solo con el toque casual de la multitud. Hay cientos y miles de personas que piensan que tienen fe en Cristo, pero no lo tocan con la fe manifestada por la mujer sufriente. Ha llegado el momento en que es por nuestro interés eterno creer en Cristo. Podemos estar en la presencia de Cristo, mis queridos hermanos. Podemos estar bien cerquita, apretaditos allí, apretaditos aquí en las bancas y no recibir ninguna bendición. ¿Saben por qué pasa esto? Porque nuestro toque a Jesús es un toque casual. O sea, lo toqué porque me tocó, pues. Lo toqué porque nací aquí, porque trabajo aquí, porque toda la vida he ido. ¿Qué voy a hacer yo el sábado en la mañana? Ya yo no sé hacer otra cosa. Porque mi mamá me dice que si no voy a la iglesia me quita el wifi. Me toca, es casual. Por eso nosotros a veces no vemos los milagros, hermanos. Porque estamos apretaditos tocando a Jesús, pero no de una manera intencional buscando sus bendiciones y buscando sus milagros. Yo no sé si ustedes se parecen a esta multitud, pero yo me parezco a esta multitud. En algún momento de mi vida me he comportado así. Y el ajetreo de la rutina y de las actividades religiosas y del como siempre hago las cosas, no permite que yo toque realmente a Jesús. Yo no sé si a ustedes les puede pasar en algún momento. No es suficiente, hermanos, que nosotros pretendamos estar en la presencia de Jesús. Eso aprendo yo de esta lección. Podemos estar allí cerquita, pero lejos de su poder. Y es algo para reflexionar porque nuestra fe debiera detener el camino de Jesús. Nuestra fe debiera hacer que el Señor se pare y diga, ya un momentico, ¿qué necesita ella?
Mira cómo me lo está pidiendo. Así debe ser nuestra fe. ¿O queremos seguir siendo espectadores, admiradores de Jesús, entusiastas, predicadores? No sé, lo que usted pueda hacer, pero sin sentir ese milagro. Nosotros necesitamos conectarnos con Jesús. Y ningún aparato eléctrico funciona de por vida, hay que conectarlo para cargar las baterías. Y nosotros pretendemos andar cargados sin conectarnos con quien nos llena nuestra carga, que es Jesús. Entonces, cuando lo hagamos, Dios va a responder a nuestra fe donde estés, ¿ok? Porque yo sé que hay mucha gente viéndonos que no ha podido venir hoy al culto, que está en el hospital, que está en su casa. Yo tengo una amiga que está con su mamá y no pueden venir a la iglesia porque está malito su papá y ella nos está viendo. Y hay mucha gente que nos está viendo que no puede venir, pero allí tú puedes sentir el milagro del Señor. Porque la fe se da, hermanos, por lo que nosotros podemos expresar en esa creencia absoluta en un Dios que es fuerte. Porque ustedes dirán, Thaís, pero es que yo no soy tan fuerte. O sea, yo no soy de esa gente que le pasan milagros. No, mi vida es como que muy normal. Pues déjeme decirle que no importa cómo usted sea. No importa cómo usted sea. Aquí lo único que importa es cómo es Jesús. Y Jesús es tan fuerte y es tan hermoso y tan sabio que se para cuando usted le pide algo con fe. Y se detiene, así vaya a ser algo importantísimo. Que por cierto, yo no sé si a ustedes se les había olvidado el pobre Jairo. No vayan a pensar que porque estamos en el ministerio de la mujer nos olvidamos de Jairo. Esto no va a terminar aquí. El Jairo había sido un espectador de esta situación. Y entonces, imagínense a Jairo, ¿qué iba a decir Jairo? Pues y ahora yo. Llegaron y le dijeron, señor Jairo, se murió su hija. Y miren, muy grande la fe, muy pequeña la fe, lo que sea, pero que le digan a uno que se muere un hijo, yo, créanme, no quiero pasar por eso. Debe ser una cosa terrible. Pero él había estado a segundos de un testimonio poderoso y decidió creer. Y lo puede buscar usted en su Biblia. Está en la lectura de los versos 35, 36 y también está en Lucas 8, 49, 50. Él decidió creer que su hija iba a ser sana, porque Jesús le dice, cálmate, cree, tu hija será sana. Imagínense, la mujer fue y tocó a Jesús, pero él tenía que creer que antes de que llegara a su casa a ver a su hija muerta, iba a ser levantada de los muertos. ¿No les parece increíble este relato? Así son las historias que Dios nos deja. El problema de Jairo nos ayuda a que nosotros podamos comprender que lo que parece un retraso en nuestra agenda es una oportunidad para la gloria de Dios. Entonces yo no sé cuánto tiempo tú vas a tener que esperar con ese azote. Yo no sé, esta mujer esperó 12 años. Pero yo te quiero decir hoy que el Señor va a liberarte de ese azote. Si tú vas a Él con fe y tú crees que Él lo hará, ciertamente el Señor sanará tu casa. Volverá la alegría. Y es hora de preguntarle, mis queridos, ¿quiénes somos nosotros hoy? ¿Somos un Jairo desesperado, expectante de todo lo que está pasando? ¿O somos esa mujer llena de miedo y temores, escondida? ¿O somos esa multitud que está tocando a Jesús, pero no tiene fe? Hermanos, ¿estamos dispuestos a creer de verdad que Dios va a hacer milagros en nuestras vidas mientras no veamos el milagro? Yo quiero invitarles a ustedes a que si ustedes quieren abrirse paso en la multitud y quieren acercarse a Jesús y entregar sus miedos,
sus temores, quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a orar para que el Señor pueda concedernos la bendición de la fe, porque la fe viene de Dios. William Barclay escribió: sucedió en medio de la multitud, pero la multitud fue olvidada. Y Jesús le habló a esa mujer como si fuera la única persona en el mundo. Y también sanó a la hija de Jairo. Ese es nuestro Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias porque encontramos en este hermoso relato esperanza. Hoy aquí reunidos queremos pedirte con humildad que nos ayudes a no ser parte de esa multitud común. Queremos ser especiales y no, Señor, sufrir algo tan grave como un azote para buscarte con desesperación. Ayúdanos a buscarte en la salud y en la alegría. Pero acá también tengo hermanos que tienen dolor, sufrimiento por ellos o por algún familiar. Y yo te ruego, Señor, que tú puedas hacer milagros en sus vidas, concederles lo que ellos tanto desean, pero sobre todo, Señor, que podamos vivir en paz, sabiendo que tú te detienes a escucharnos y estás solucionando cada uno de nuestros problemas de acuerdo a tu voluntad. Gracias por este día especial de oración. Queremos mantenernos conectados contigo hasta la eternidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.